Está escrito en los antiguos pergaminos que todo aquel que sea capaz de conectar el séptimo palacio de arriba con el séptimo palacio de abajo se convierte en un maestro que el universo obedece. Te doy la bienvenida al programa donde recrearemos esa conexión. Te doy la bienvenida al séptimo palacio. Hola, bienvenidos un viernes más al séptimo palacio. Es un placer saludarlos una vez más, un viernes más. La verdad que hoy tenemos un tema súper apasionante, súper apasionante. Creo que es la base de todo. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. El programa pasado, el viernes pasado, hablé del arte de crear en general y llegamos a las conclusiones. Bueno, yo llegué, espero que ustedes hayan estado de acuerdo. Me han escrito, así que gracias a todos los que han escrito, concordando y dando su opinión, lo cual me parece valedero. Insisto, me encanta leer tu opinión, leer tus preguntas, todo lo que quieras compartir, todo lo que quieras preguntar o acotar, bienvenido sea. Esa es la idea de este programa. Entre todos, crear un nuevo nivel de conciencia, elevarnos a un nuevo nivel de entendimiento, de comprensión y a partir de ahí comenzar a ser creadores, porque es lo que somos, creadores. Así que bueno, hernan.coach/séptimo, ahí podés encontrar un formulario de contacto, ahí también podés encontrar todos los programas del Séptimo Palacio, del primero al último, y te recomiendo que los veas, porque en cada capítulo en cada programa voy aportando un dato más, un detalle más, para poder comprender un poco todo el contexto global que es por mucho muy complejo. Pero bueno, viernes a viernes vamos aprendiendo un poquito más. Hoy tenemos el arte de crear con la palabra, lo cual no es poco. Ya habíamos hablado, a ver, voy a traer aquí el reloj que me permite guiarme. Ya habíamos hablado del arte de crear en general, habíamos llegado a la conclusión de con la palabra y con nuestro cuerpo, las dos maneras que tenemos de crear: creamos vida, creamos materia y creamos ángeles, creamos energías que se propagan. Hoy lo vamos a entender un poco más, lo voy a explicar un poco más desde el punto de vista cabalístico, y vamos a hacer cábala pura y dura, básica, muy básica. Tampoco creo que yo sé tanto, pero lo que les voy a mostrar hoy nos va a permitir entender un nivel más de lo que significa el poder creador de la palabra. Y el segundo nivel, en el cual vamos a charlar hoy, es acerca de la palabra como ya la conocemos más comúnmente, es decir, utilizarla como un medio de creación, un medio de pensamiento, como una herramienta para crear nuestro pensamiento, una herramienta para hacer de nuestro pensamiento una herramienta para crear eventos, para crear realidades, para entender lo complejo de la vida de una manera más acabada y poder tener una cierta conclusión un poco más global, un poco más concreta de lo que estamos viviendo. Es importante, y esto lo hablamos siempre desde el punto de vista de programación neurolingüística y coaching, que la palabra es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Necesitamos palabras para poder pensar de una determinada manera. Cuando nosotros tenemos poco vocabulario, es decir, pocas palabras, es decir, no conocemos mucho el vocabulario, y nosotros en el castellano, en el español, tenemos un vocabulario inmensamente nutrido, pero cuando no conocemos mucho, utilizamos siempre los mismos vocablos, siempre las mismas maneras de explicar las cosas. Y si esto pasa mucho cuando sos profesor. Cuando sos profesor, vos te das cuenta de que por muy claro que a vos se te haga lo que estás explicando, la otra persona no te entiende. No porque no pueda, sino porque no capto la idea. Profe, ¿me explica de vuelta? Y esto yo lo he vivido siendo alumno, siendo profesor y con colegas,
que no tenían mucha habilidad para explicar de una manera diferente. Esta idea de crear algún tipo de metáfora, crear alguna analogía para explicar el mismo concepto de una manera mucho más comprensible. Y a mí se me hacía relativamente fácil hacerlo, porque yo tenía que explicar física, ecuaciones, y tenía que explicar la matemática y cómo funcionaban, y con leyes abstractas de la energía, de la fuerza. Es decir, ¿dónde está eso? Era todo muy abstracto. Entonces, tenía que recurrir a la matemática, explicarla de una manera que con sus leyes, la física con sus leyes, y hacerla trabajar en conjunto para que pudieran resolver algún problema. Y era por mucho complejo hacerlo, pero me valía de alguna cierta metáfora, alguna cierta analogía, para poder hacer que la persona entienda. Y no podía hacerlo si no conocía alguna historia, si no había leído algún libro que me venga a la mente en ese momento para poder explicar de una manera distinta un tema concreto. Nuestra vida es igual. Si nosotros sabemos explicar de una única manera, no importa que lo repitamos muchas veces. Esto pasa mucho, es decir, hay alguien que dice, bueno, A más B es igual a C. No entiendo, profe, me lo repite, más B igual a C. No entiendo. A más B igual a C. O sea, siempre repiten lo mismo, como si gritándolo o haciendo más énfasis eh, fuera a ser más lógico o más comprensible. En lo que hay que hacer en ese momento es decir, bueno, a ver, ¿de qué manera lo explico alternativamente? Y esto es un ejercicio de la vida cotidiana. Lo puse en el ejemplo de explicar algo concreto porque lo hice durante muchos años. Pero la vida es igual. Es decir, ¿por qué no me querés? Y bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿O aún me querés? Por ejemplo, hay un chiste que escuché hace poquito, que un marido le pregunta a su mujer, le dice, María, si yo perdiera toda mi fortuna, ¿vos me seguirías queriendo? Por supuesto, le responde la mujer, pero ¿cómo te voy a extrañar? Eso es una manera de explicar una respuesta muy concreta, entendible, pero que sale de la norma, ¿no? Se entendió perfecto, ¿no? Ahí hace referencia a lo que no estamos diciendo. La palabra es igual. Cuando tenemos algo que explicar y la otra persona no alcanza a captar la idea, necesitamos utilizar más palabras. Necesitamos tener en nuestra cabeza más vocabulario para poder expresarnos de diferentes maneras. Hasta acá estamos, creo que es bastante claro. No lo puedo suponer, así que escribime, hernán.coach/séptimo para saber si estoy siendo claro. Segundo, cuando aprendemos otro idioma, acá se nota a las claras. Es decir, bueno, yo I am, punto, no sé más. O sea, ¿cómo me comunico? No sé, sé 5 palabras. Bueno, imposible. Me conozco todas las estructuras del idioma inglés, pero no sé vocabulario. Entonces, bueno, ¿cómo me comunico? Debo aprender palabras para poder hacer oraciones y para poder comunicarme. O sea, es entendible. Esto desde el punto de vista más terrenal, que es lo que estoy abordando en este bloque, porque en el siguiente vamos a ir un poquito más profundo, a un nivel más profundo. ¿Y cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Esto nada, leyendo, aprendiendo, curioseando, hablando con personas, contando historias, escuchando historias. Pero la lectura o la audiolectura con los audiolibros, escuchando entrevistas, escuchando autores, escuchando a mucha gente, aprendiendo de ellos, es la manera en cómo vamos nutriéndonos para poder entender el mundo de una mejor manera, más global, y para poder comunicarnos de una manera más global. Es sumamente importante porque la palabra y el pensamiento ya sabemos que es el binomio perfecto que va a hacer de nuestra vida una maravilla o va a ser simplemente una vida cotidiana. Es una gran diferencia, es una gran diferencia, porque a partir de lo que yo pueda crear,
es lo que voy a hacer de mi vida. Ya lo hablamos muchas veces en este programa que tenemos un camino que recorrer. No llegamos al planeta Tierra, sea el país que sea, por casualidad, ni porque bueno, estaba temporada baja y estaban los precios cuidados. No, tenemos algo que hacer acá. Y el descubrirnos, el aprender de esta vida es justamente eso. Primero, ser felices, disfrutar de todo el camino y aprender de cada experiencia que me va presentando la vida. Pero si yo no conozco palabras, si yo no he leído historias, ¿cómo voy a hacer para entender todo esto que me está pasando? En esta época estamos viviendo una maravilla porque hay mucha información disponible. No es suficiente, ¿eh? No es suficiente. Yo necesito utilizar después esa información y ponerla al servicio de mis actos. Pero tenemos mucha información, muchos libros disponibles para ser leídos, para ser aprendidos. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Si vos decís, bueno, no tengo tiempo de leer, comprá el audiolibro. Andá a YouTube, seguramente hay miles y miles de archivos de audio, fragmentos y todo lo podés encontrar hoy. Escuchalos. Y ya sabemos que no necesitamos estar con la oreja pendiente y los 5 sentidos, 3 en PNL, atentos a ese audio. No, podemos estar haciendo nuestra vida cotidiana, pero ese audio que esté sonando, nuestro inconsciente capta eso, nuestra memoria capta eso. Entonces vamos haciendo un conocimiento, vamos adquiriendo un conocimiento de manera pasiva, ponele, porque no estamos siendo activos a la hora de concientizar ese conocimiento, pero lo estamos adquiriendo, estamos archivando esa información a través del oído. Es muy importante eso, es muy, muy importante. Así que si me decís, mira, yo del día no puedo sentarme a leer 3, 4 horas. Bueno, pero podés poner un audio en tu casa mientras cocinás, mientras estás en tu oficina, podés poner un audiolibro de lo que sea, porque mientras esté sonando y vos lo estés escuchando, es un conocimiento que estás adquiriendo. Ahí, no recuerdo el nombre, escribió un artículo hace bastante sobre un premio Nobel que le dieron acerca de, él hizo una teoría acerca de cómo se nos ocurren las ideas. Y básicamente, no explica mucho, tampoco es muy fácil de probar eso, pero su conclusión más específica fue que nuestra mente toma toda la información que está disponible y en un momento hace las conexiones correctas y se nos ocurren las ideas, los famosos insights, los aha moments o las epifanías o los momentos de inspiración. Ya hoy por hoy sabemos que también tenemos acceso a la fuente, ¿no? No solo es la información que captamos, no solo la información que aprendemos, que introyectamos conscientemente, sino que tenemos un acceso a las fuentes, a los registros akáshicos. En Kabbalah se le llama el mundo de Keter, es decir, todo lo que está, tenemos acceso. Pero bueno, si poco leemos, mucho más lejos estamos de poder acceder a esos mundos. ¿Me explico? Así que bueno, vamos paso por paso a leer y a escuchar audiolibros. ¿Por qué? Porque para nuestra mente, y trabajar con nuestra mente, ya lo hacemos en programación neurolingüística, le pedimos a nuestra mente que haga esos aha moments. PNL es una colección de aha moments, de insights, de momentos de lucidez donde todo se transforma. Pero necesitamos que nuestra mente esté nutrida para poder hacer de eso un hábito y no una excepción. Bien, bueno, hasta aquí el primer bloque. Dolores Asensio, Hugo Ángeles, María Bruno y María. Ahí está, Mariano, ese era el comentario. Dolores, Hugo y María, les mando un gran abrazo. Grandísimo abrazo. Vamos a un corte y en el siguiente bloque vamos a hablar del poder creador de la palabra, pero ya no tanto en nivel terrenal, sino vamos a subir un buen escalón hacia arriba. ¿Ok? Pausa y ya volvemos. ¿Transformar mi vida será posible? ¿Habrá algún método simple que pueda aprender? Hola, mi nombre es Hernán García Montevaro y sí lo hará.
Escucha lo que te presentaré a continuación y escúchalo muy bien, porque no estás solo haciéndote esta pregunta, hay miles de personas buscando la misma información. Y esa herramienta se llama Neurocoaching, que es la unificación entre programación neurolingüística y coaching. ¿Y de qué se trata? Simplemente de que descubras de que todos los recursos ya los tienes disponibles para construir la vida que deseas. Tienes acceso a todas las llaves que abrirán las puertas del éxito para ti. Pero el éxito verdadero, el éxito en el que disfrutes de todos los logros que consigas, porque ese disfrute desencadenará en tu vida riqueza, pasión, salud, lo que desees. ¿Y por qué funciona? ¿Por qué es tan efectivo? Porque trabajamos sobre los pensamientos, eliminando los pensamientos negativos que te han enseñado a tener y a partir de ahí sentar las bases para lograr cualquier meta que desees en tu vida y lograr el éxito verdadero. Mi nombre es Hernán García Montevaro, soy Master Coach de negocios con programación neurolingüística. Puedes encontrarme en mi página web hernan.coach, donde puedes reservar tu sesión inicial gratuita y acceder a todos los recursos que allí te presento. Visita hernan.coach y también puedes visitarme en cualquiera de mis redes sociales. Bien, estamos de vuelta en el segundo bloque del Séptimo Palacio. Ya hablamos en el primer bloque de el poder creador de la palabra en cuanto a un nivel más terrenal, más normalito, el que usamos día a día. Resumiendo, las palabras nos sirven para construir pensamientos. Ya sabemos que el binomio pensamiento-palabra tienen un poder muy grande. ¿Cómo se nos ocurren las ideas? Según un premio Nobel, dice que nuestra mente agarra todo eso y en un momento hace la conexión perfecta y dice, wow, tengo una idea. Estoy siendo muy resumido. Para trabajar con nuestra mente, para crear y para explicar y para comunicarnos y para entender sobre todo lo que está pasando en el mundo exterior, necesitamos conocimiento, necesitamos información. Entonces necesitamos aprender a leer de una manera crítica, de una manera constante, y si no es el libro físico, aunque sea un audiolibro, aunque sea un audio, una entrevista, escuchar a nuestros autores favoritos, pero el tema es empezar a incorporar en nuestra vida palabras, 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 porque no hay nada mejor que saber comunicarse. No hay nada mejor que poder expresarle a alguien lo que significa para vos de una manera hermosa, de una manera amplia. O cuando querés decir algo fuerte, no recurrir a un insulto simple y fácil, sino tener cierta altura para decirle, bueno, todo esto me disgusta y te explico por qué todo eso me disgusta y te doy todas las razones. Pensando mejor en mujeres, traten de no leer tanto. No, mentira, mentira. Es una broma. ¿Por qué? Porque mientras mejor sepamos comunicarnos, vamos a tener menos peleas. Porque nosotros tenemos una forma muy inconsciente de entender. Muy inconsciente de entender. Es decir, nosotros decimos esto es rojo, pero la otra persona me dice, bueno, pero tampoco es azul, tampoco es gris, tampoco es... Hay una frase de Noam Chomsky, que es, digamos, uno de los sintactistas o lingüistas más reconocidos. Creo que era una fracción de su tesis doctoral, donde decía, bueno, yo estoy totalmente seguro de lo que acabo de decir, usted lo comprendió perfectamente. Ahora, no estoy nada seguro de lo que usted comprendió sea exactamente lo que yo quise decir. ¿Se entiende la diferencia? Todo lo que yo dije, lo escuchaste y lo entendiste. Ahora, lo que yo quise decir, yo no sé si vos me entendiste eso que yo quise decir. Ahí, en esa brecha, nos podemos ahorrar muchísimas peleas, si aprendemos a mermar esa brecha y decir, bueno, a ver, esto es lo que yo quiero decir, ¿no? En programación neurolingüística lo usamos en cada sesión, es decir, estamos calibrando. Es decir, bueno, a ver, repasemos. Esto es lo que yo entendía. ¿Es cierto? ¿Es así? Sí, bueno, continuemos. Pues si no, el cliente habla de lo que quiere lograr, de lo que quiere hacer, y yo entendí cualquier cosa y nunca nos vamos a entender. Entonces es fundamental afinar, calibrar, entender, repreguntar. Para un coach es fundamental estar totalmente
seguro de lo que yo entiendo es exactamente lo que me está diciendo mi cliente, mi coachee. Eso en cuanto a la palabra. Después, en el texto bíblico, acá no tengo la traducción, pero en el principio era el verbo. Esto es una frase clásica, ¿no? En el principio estaba la palabra, o fue la palabra, o fue el verbo. Esto está escrito así. Hay muchas traducciones de diferentes lenguajes, pero esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en Kabbalah se explica que el Creador hizo todo el universo con las letras hebreas. Hoy no vamos a ver todas porque cada una tiene su explicación, ¿eh? Hoy vamos a ver algunas, las que me parecen más relevantes para poner como ejemplo. Es decir, que todo está creado desde esas letras hebreas. Y hoy te lo voy a mostrar. Voy a compartir pantalla para que poder ver esto que te voy a mostrar. Así te lo ilustro de una mejor manera. Bien, el arte de crear con la palabra. Como te decía, en el Zohar, que es el libro por excelencia de la Kabbalah, habla de que cada una de las letras se presentó ante el Creador pidiéndole que con ella creara el mundo. Y rechazó a todas por una razón específica que no me alcanzaría el programa para explicarlo. Pero es una historia muy interesante. Al final, la única que no se presentó para decirle al Creador, bueno, haz el mundo conmigo, fue la letra Aleph. Entonces, por su humildad, dijo, bueno, tú vas a formar parte de mi nombre. ¿Está? Que yo lo hago un paréntesis y otro día, si quieren, escríbanme y hablamos del nombre de Dios, que tiene muchos, pero hay uno que es Él. ¿Ok? Bien, este formó parte de su nombre. La letra Aleph representa netamente al Creador. La numerología es uno, unidad, unicidad. Y bueno, tiene un código secreto esta letra que hoy no alcanzaré a explicarlo, pero vamos a continuar con las otras que sí te quiero explicar, pero quería hacer referencia a esta letra. Si nos ponemos en uno de los nombres, el nombre Yud He Vav He, ¿no? El nombre inefable, el nombre innombrable, impronunciable, en Kabbalah decimos que es el nombre para hacer milagros, porque es el nombre que conecta los mundos superiores. ¿Por qué? Porque en su estructura está el mundo del alma y el mundo del cuerpo en el mismo nombre. ¿Bien? Esto es Kabbalah pura y dura. ¿Eh? Pero hay una letra dentro de ese nombre que se repite, que es esta letra Hei. La letra Hei tiene una numerología del número 5. Y, o casualidad, que no es tan o casualidad, nosotros tenemos 5 niveles de alma. Ya te lo expliqué en un programa anterior. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá son los 5. Los 3 primeros son los que utilizamos a diario. Es nuestro cuerpo físico, es nuestro cuerpo mental y es nuestra aura que están acá conviviendo. Las otras 2 ya son de un nivel muy superior y están en los planos superiores. Pero es importante esta letra. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la letra Hei, en el nombre Yud He Vav Hei, conecta el mundo del alma con el mundo del cuerpo. Y o casualidad que dentro de esta letra podemos hacer un ejercicio muy interesante de lo que te hablaba. La palabra más el pensamiento forman esa parte, esas dos estructuras, una vertical y una horizontal, donde el pensamiento representa el plano superior y la palabra representa el plano inferior. Pero ¿qué pasa? La acción, que es lo que representa la otra patita, está separada. Es decir, que la palabra y el pensamiento pueden trabajar en conjunto, que de hecho lo hacen. Por eso, para tener mejores pensamientos necesito sí o sí más cantidad de palabras. Pero hay una brecha que yo necesito saltar para poder transformar ese pensamiento y esa palabra en acción. Y ahí es donde, siempre lo digo, a mis suscriptores que están en hernan.coach, en mi newsletter, que es un auto-coaching que se llama Mente Alfa, yo les digo, yo les doy información, pero la información por sí sola no hace cambios, no produce cambios, hay que tomar acción. Y ahí es donde está esa brecha que hay que saltar, que
perfectamente lo describe la letra G. Y recuerda que la letra G representa el cuerpo y el alma. Es decir, que para que esto funcione, es decir, que para nosotros transitemos a través de todos esos niveles del alma, necesitamos poner a funcionar la palabra, el pensamiento y la acción. Otra letra, que es la letra Ved, que es esta que ves aquí, Bereshit bara Elohim. En hebreo, así es como empieza la Biblia, ¿no? Que en el inicio o en el comienzo existía el verbo, o él creó, ¿no? Eso es lo que dicen. Pero esta letra, que es la primera letra de la Biblia en hebreo, tiene una metáfora muy interesante. ¿Por qué? Porque si la miras bien, son una línea horizontal arriba, una línea horizontal abajo, unidas por un palito a la derecha, ¿no? Donde el palito horizontal superior representa el mundo espiritual, el mundo terrenal es representado por la línea horizontal de abajo, y están unidas por la derecha. ¿Y qué significa esto? Recordemos que es la primer letra de la Biblia, o como se le dice, del Tanaj o de la Torá. Estamos hablando siempre de lo mismo. Si hablamos del árbol de la vida, que es lo que yo ya te lo he presentado muchas veces, sabemos que la columna de la derecha, es decir, las tres bolitas que están a la derecha, es la columna del Gesed o la columna de la bondad. Y la columna de la izquierda es la columna del rigor. Entonces, ¿qué nos está diciendo la primera letra que inicia todo el texto? Nos está diciendo que el mundo espiritual y el mundo terrenal, a través de ese libro, se conectan por la vía de la bondad. Es decir, yo conecto el mundo espiritual con el mundo terrenal por la derecha, por el camino del Gesed, de la bondad. Eso es crear con las palabras. Eso es el arte de crear con las palabras. Y esto no es mío, no es que a mí se me ocurrió, esto es sabiduría ancestral. Esto está en el Zohar explicado de esa manera. Así que creo que fui bastante claro. Ya estamos casi terminando el programa del día de hoy. Escribime, hernan.coach/séptimo, para saber qué te pareció. Preguntas, dudas, sugerencias, para ir programa a programa profundizando en esto. Porque como te digo, y como bien lo explica la letra G, la información, pensamiento, palabra, por sí solo, no genera nada. Pero la acción, la comunicación entre vos y yo, puede hacer que esto acelere los procesos. Porque tus dudas tal vez son las dudas de los demás. Hay muchos que tienen las dudas y tal vez tu duda me hace plantear una duda a mí, que buscando la respuesta podemos encontrar nuevas preguntas a las cuales responder. Es decir, que esto es un crecimiento activo. Por otro lado, comparte cada programa del Séptimo Palacio a todos tus conocidos. ¿Por qué? Porque esta información que le brindamos viernes a viernes busca elevar nuestros niveles de conciencia. Y como bien lo expliqué hoy, el conocimiento, la palabra, genera un poder creador muy grande. Solo nos falta la acción. Pero por lo menos comencemos a nutrirnos con esa información. Ana Elizabeth, muchísimas gracias por comentar. Muchísimas gracias, María Bruno también. Después leo los comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí. Tengo un aviso. hernan.coach/beta con B larga. Bueno, ya estamos al final. Lo comento el viernes que viene, pero bueno, estoy abriendo un programa que se llama Beta Testers, es decir, personas que quieran probar los productos que estoy desarrollando, que estoy generando, que tienen cada uno una cuestión distintiva que yo creo que pueden aportar mucho a programación neurolingüística, al coaching y a generar cambios. Pero esa es mi idea. Necesito gente que lo quiera probar.
necesito gente aventurera, gente que quiera transformarse y en conjunto poder crear un cambio verdadero en cada uno de nosotros, y ya sabemos que ese cambio produce cambios en los demás. Así que bueno, espero que el programa del día de hoy haya entregado un poco de información de mucho valor, muchísimo valor, comentarios. Creo que el programa siguiente continuaré con esto porque hay mucho, mucho por comentar sobre las palabras creadoras. Y bueno, te dejo un grandísimo, grandísimo abrazo. Será hasta el viernes que viene, donde nos veremos una vez más aquí, en el Séptimo Palacio.